Pues nada, ahora cambio un poco mi rol y ahora voy a ser la moderadora de esta segunda mesa. El título concreto de la mesa es Necessitats especials para la diversidad funcional, la accesibilidad y la vida independiente. Y en esta mesa me acompañan Noelia y María José. Las voy a presentar a las dos de manera breve y voy a presentar también el tema de la mesa y después les daré paso, ¿vale? En principio la dinámica también es 2 intervenciones de unos 15 minutos y después un diálogo-debate. Vale, en primer lugar tenemos a Noelia, que Noelia es socióloga urbana por la Universidad de Alicante y una universidad Haskoll Islands, ¿sí? Algo así, pues esto, algo así. Y tiene una especialización más centrada en temas de género, sexualidades y también urbanismo. ¿Vale? Y ha trabajado también a nivel de formación de posgrado, máster, en el máster de Ciudad y Urbanismo en la Universidad Oberta de Cataluña. ¿Sí? ¿Vale? Con un trabajo de fin de máster que básicamente lo que hacía era profundizar en el derecho a la alteridad urbana. Y en segundo lugar tenemos a María José Tavira, que María José Tavira es madre activista transfeminista y anticapacitista. ¿Sí? Intento. O lo intenta, pero yo creo que seguro que lo lleva con mucho impulso. Está vinculada al ámbito sindical formal y es miembro del Sindicat de Mares en la diversidad funcional. Vale, un poco en este caso el tema de la mesa que se ha planteado es precisamente partir de una pregunta muy concreta que es cómo se vinculan las necesidades de cuidados de las personas con lo que podrían ser las condiciones del espacio y entendiendo el espacio en una multidimensionalidad de características, ¿no? El espacio en términos de accesibilidad, en términos de movilidad, pero también en términos de adaptabilidad, que antes ya ha salido en algunas de las intervenciones, ¿no? O en términos de ubicación, ¿no? ¿Qué lugar ocupan en la ciudad o en los barrios? ¿Cómo podemos llegar a estos espacios? ¿Están adaptados o no están adaptados? ¿Qué características y condiciones desde el espacio del edificio tienen o no tienen y si son accesibles o no accesibles? Son un poco las dimensiones, ¿no? Que de partida para plantear un poco la pregunta, pues cada una de ellas desde su perspectiva y su experiencia formativa y vital abordarán. Empezará Noelia y seguirá María José, o sea que cuando quieras. Bueno, pues muchas gracias por invitarnos, muchas gracias Sara por la presentación, Blanca por la invitación y a todos y a todas por hacerlo posible. Y gracias también por estar aquí toda una mañana en pleno mes de julio. Vale. Nada, quería agradecer también este espacio porque, bueno, ya ha salido evidentemente, ¿no? Que ahora mismo hablamos mucho de cuidados, pero parece casi un término como muy esotérico, ¿no? Parece que no sabemos realmente de qué estamos hablando. Y entonces a nosotras nos gustaría mucho pues, hablar de la materialidad de esos cuidados, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y bueno, y también disculparos porque, disculpadme, así somos las mujeres que pedimos disculpas antes de empezar. Eh, ¿Vale? Porque hoy tengo mucha niebla mental, entonces me he venido con apuntes por si me quedo en blanco. ¿Vale? Eh, y bueno, y nada, quería comenzar poniendo sobre la mesa que, como todos y todas sabemos, todos somos interdependientes y ecodependientes. ¿Vale? ¿Qué quiere decir esto? Pues que al final nos debemos al resto y también nos debemos al medio ambiente en el que crecemos. Esto puede parecer una chorrada, ¿no? Pero es un discurso que va cogiendo mucho, bueno, que viene de lejos, ¿no? Que ahora mismo con todas las teorías ecofeministas, decoloniales, pues tenemos muy encima de la mesa, pero que también vemos que hay autores desde Kropotkin en el apoyo mutuo hasta Donna Haraway en seguir con el problema que plantean este tipo de cosas. Vale. Esto básicamente es para explicar que detrás de esta ecodependencia y esta interdependencia depende quién sea el interlocutor o quién sea el autor o la autora, se plantea en términos de vulnerabilidad, pero también se puede plantear en términos de estrategia. ¿Vale? De hecho, muchas veces una cosa va con la otra. Seguramente ya habréis tratado estos temas, perdonad que no hemos podido llegar antes, entonces no sé muy bien
de lo que habéis hablado y lo que no, ¿vale? Y un poco en este contexto me gustaría empezar rompiendo un poco este binomio que está tan presente en el constructo social actual, que es el de cuidadora y cuidada, ¿vale? Y nombro en femenino porque realmente este círculo de los cuidados suele ser un círculo precario entre mujeres, ¿vale? Estadísticamente es así. Entonces, ¿por qué me gustaría? Bueno, me gustaría sobre todo desmontarlo porque muchas veces estas esferas están muy separadas y las políticas públicas se hacen en base a personas cuidadoras y no se hacen en base a las necesidades también de las personas cuidadas, ¿vale? Además que creo que no es cierto, creo que es una, o sea, creo que es una realidad que no es cierta, es un constructo, ¿vale? Yo misma soy una persona cuidadora y soy una persona cuidada. O sea, yo he necesitado, como todas vosotras, pues cuidados cuando era muy peque, ¿no? Porque así somos los humanos, que hasta los 2 años y medio, pues tampoco es que hagamos mucha cosa, ¿vale? Y luego también he necesitado cuidados intensivos puntuales en momentos que he tenido un brote, ¿vale? He necesitado específicamente pues que me quiten los zapatos, que me ayuden a ducharme o que me ayuden a levantarme de la cama. Y yo también he dado estos cuidados a otras personas, ¿vale? Entonces me parece que es todo, esto es a la materialidad a la que me refería, ¿no? Que muchas veces los cuidados son cosas muy, muy específicas y muy materiales que hacemos y que se nos dan, ¿vale? Y también es un poco, bueno, seguro que Irati, bueno, no sé si lo ha comentado esta mañana, ¿no? Pero Irati tiene un libro muy recomendable con Ana Fernández que se llama Arquitecturas de los Cuidados. Y ella, por ejemplo, plantea, bueno, de hecho tiene un gráfico que son como pequeñas esferas en el que habla de las escalas de los cuidados, ¿no? Y plantea, pues desde la copresencia, que además me parece que está muy bien definido porque no es acompañamiento, es copresencia, es simplemente estar, ¿vale? A luego la carga mental, no, perdón, al reconocimiento, la carga mental, los cuidados puntuales y los cuidados intensivos, ¿vale? Y todo ello está dentro de los cuidados globales. Lo comento porque muchas veces hablamos de los cuidados globales sin tener en cuenta los cuidados intensivos y seguramente hoy Mari y yo hemos venido más a hablar de cuidados intensivos o a poner más el foco en ellos, ¿vale? Porque pese a que todas las personas en infancia y en vejez necesitamos apoyos, no debemos olvidar que hay personas que necesitan cuidados intensivos durante toda su vida, ¿vale? Y esto pocas veces lo tenemos en el foco. Entonces, ahora vosotras estaréis pensando, vale, ¿y qué tiene que ver la accesibilidad en esto, no? Vale, pues la accesibilidad tiene muchísimo que ver en esto, en el sentido de que cuanto más accesibles son nuestros entornos, cuanto más fácil es interactuar con ellos, acceder a ellos, literalmente, entenderlos y poder gestionarlos, generamos más autonomía en las personas, ¿vale? La autonomía, o sea, cuanta más accesibilidad, más autonomía. Y la autonomía es lo que al final nos permite, o sea, decidir libremente. Esto tampoco es una idea nada nueva, esto ya lo dice Leslie Kerr en su libro Ciudad Feminista, ¿no? Que habla de cómo, por ejemplo, gestionar y poner en el sitio adecuado el mobiliario urbano hace que una persona pueda llegar por su propio pie o rodando a- al sitio donde tiene que llegar y, lo que es más importante, que esa persona tenga la libertad de elección de poder realizar ese itinerario acompañada o sola, ¿vale? Ahí entraría, como podéis ver, la accesibilidad facilita tanto a personas cuidadoras como a personas cuidadas y facilita esta interdependencia, ¿vale? Em, Hay una frase súper mítica de la Declaración de Estocolmo de la ONU en la que se decía que el buen diseño capacita y el mal diseño discapacita, ¿vale? Es la primera vez que se habla de diseño universal en una declaración de derechos humanos. Esta frase, bueno, creo que es muy cierta y habla por sí misma, ¿no? O sea, la discapacidad realmente la genera la interacción con el entorno. Si el entorno es lo suficientemente accesible, la persona puede moverse muchísimo mejor y puede gestionar muchísimo mejor su vida cotidiana. Perdón, ¿eh?
Pero bueno, la accesibilidad no solo se debe, que muchas veces cuando pensamos en accesibilidad pensamos en entorno construido, ¿no? Yo, mis propios amigos no saben a qué me dedico, o sea, piensan que hago un sota, caballo y rey, o sea, que hago rampas, ascensores y baños adaptados, ¿vale? O sea, la accesibilidad va mucho más allá de eso. La accesibilidad va, o sea, tiene que tener en cuenta las necesidades tanto físicas como sensoriales, como cognitivas. Sé que es mucha información, luego hay turno de preguntas, no pasa nada, ¿vale? Y entonces gestionar todas esas capacidades a la vez de una forma integral, ¿vale? También tiene que, bueno, tiene que permitirnos, tanto en urbanismo como en transporte, como en edificación, nos debe ofrecer la posibilidad de aproximarnos, de entenderla y de gestionar. Esto que suena como también muy esotérico ahora mismo, pensar, por ejemplo, en las veces que habéis intentado, no sé, sacar por primera vez dinero de un cajero automático y no habéis podido hacerlo, ¿vale? Pues muchas veces es simplemente porque no está bien explicado. O sea, si no se puede hacer, es porque tampoco es demasiado accesible, ¿vale? Ocurre en el día a día de todas las personas. Hay personas que necesitan más, hay personas que necesitan menos, pero quedarnos con la idea de que la accesibilidad al final es autonomía, ¿vale? Luego, además, la accesibilidad tiene que ser integral, ¿vale? Tiene que tener en cuenta todos los momentos vitales de una persona. Esto suena como muy también de perogrullo, ¿no? Pero si os fijáis, o sea, desde la infancia hasta la vejez. Pero si os fijáis, las personas, específicamente los niños y las niñas con discapacidad, son los grandes olvidados de todos los discursos. O sea, los técnicos sociales no conocen este tipo de casuísticas. Los niños, las niñas y las maternidades diversas son las más difíciles de llevar en el sentido de que no se han tenido en cuenta ni en los planes, ni en la gestión ni en la gestión de los servicios, ni siquiera en el espacio público. ¿Vale? No nos pongamos mal tampoco, han habido muchos pasos, ¿no? O sea, se han intentado muchas cosas. Yo desde la entidad en la que trabajo hemos llevado adelante proyectos específicos bueno, de bicis adaptadas o de parques infantiles que trabajamos, bueno, que trabajamos con las madres, porque claro, ya sabéis que desde un despacho todo se ve bien, pero al final es la materialidad cuando empiezas a encontrar los peros, ¿no? O sea, a mí lo que me parece interesante, obviamente también es el diseño del espacio, etcétera, etcétera, pero lo que me parece interesante es el cómo se usa ese espacio y si es realmente útil o no. Y bueno, y luego debido al edadismo y al capacitismo imperante en nuestra sociedad, pues digamos que la gente mayor tampoco está muy presente en esta percepción desde la accesibilidad o desde la discapacidad. Por un lado, porque tenemos como esta idea de que nos hacemos mayores y nuestras capacidades cambian, pero entonces la gente no la certifica, ¿no? Porque es como, bueno, pues he perdido audición, pues me compro un dispositivo para poder oír bien, pero no te certificas una discapacidad auditiva. Por lo tanto, muchas veces tampoco están en estos círculos y no podemos diseñar pensando en estas personas. Y luego, para ser así como más específicos, pues pensar, por ejemplo, en el diseño de un cinturón, ¿vale? El diseño de un cinturón no le sale, o sea, no le viene igual para que, o sea, para que lo veáis, ¿vale? Porque luego vemos ejemplos concretos, pero el diseño de un cinturón no le va a venir igual a una persona que mide 1,80 que a una mujer más bajita, que a un niño que directamente no se ha pensado en un niño en el diseño del cinturón, ¿vale? Entonces, 5 minutos. Vale. También tiene que ser transversal, lo cual quiere decir que tiene que tener en cuenta toda la cadena de accesibilidad. No sirve de nada que puedas salir de casa si después no puedes subir a un autobús que te lleve al sitio donde tengas que trabajar, gestionar tu día a día, etcétera, etcétera. Y además, esta falta de accesibilidad lo que hace es que directamente eh, pues lo que genera es que no tengas la igualdad de oportunidades que el resto de las personas, ¿no? O sea, si tú no puedes acceder a determinados espacios, no estás presente y por lo tanto no se te tiene en cuenta. Esto es lo que Claudia Werken habla del círculo de la invisibilidad, ¿vale? Como no vemos a personas con discapacidad en determinados espacios, no las tenemos en cuenta, entonces no se tienen en cuenta sus derechos y su inclusión y por lo tanto volvemos al círculo de la invisibilidad. Y por último, y más importante, la accesibilidad sobre todo es un derecho, ¿vale? La accesibilidad es un derecho
que está regulada por un montón de normativas, que sí que es cierto que son mínimos a cumplir estas normativas, pero que cabe señalar que la accesibilidad como derecho ha sido fruto de muchas luchas del colectivo y también y que también de largos procesos de negociación. O sea, los códigos de accesibilidad no salen en 2 años. O sea, los códigos de accesibilidad tienen muchas aportaciones, ¿no? Y esto tenerlo en cuenta. Es que, perdón, me he puesto nerviosa porque me queda muy poco tiempo. Y ya está. Y, y bueno, y también comentar que en todas estas normativas no están reflejadas las necesidades de todas las personas. Uno, porque las necesidades cambian con el tiempo, y dos, porque nuestra realidad también, ¿no? O sea, hay muchas cosas que, yo qué sé, uso de patinetes. ¿Quién iba a pensar que ahora íbamos a tener uso de patinetes? Refugios climáticos y gente con fotosensibilidad. O sea, hay como muchísimas temáticas que todavía no tenemos reflejadas. Y luego, por último, quería hablar muy cortamente de vida independiente, porque además creo que hay personas entre el público que podrían hablar muchísimo más sobre este tema, em, que es un concepto que nace en los 60-70 en Estados Unidos, ¿vale? Y que está promovido en España a partir del 2001 por el Foro de Vida Independiente. De este foro también nace el concepto de diversidad funcional que se usa en esta mesa, ¿vale? Que al final es un concepto que enfatiza las capacidades más que las limitaciones y además normaliza la forma de... Bueno, luego si eso entramos a debate de términos, si te parece. Sí. Eh, y bueno, y la vida independiente al final es algo tan sencillo, que no fácil, que no simple, ¿vale? Y tan complejo como facilitar los apoyos necesarios para poder llevar a cabo un proyecto de vida propio. Que esto parece algo muy sencillo, ¿no? Pero al final es bastante complejo porque implica autodeterminación, implica que la persona en sí misma pueda decidir con quién vivir, dónde vivir, de qué forma llevar a cabo su vida, ¿vale? Implica apoyos familiares, apoyos institucionalizados, luego podemos hablar de cómo normalmente asumimos los cuidados, ¿vale? Pero apoyos también para poder llevar a cabo este derecho a la autodeterminación. Y también otra cosa que igual ya ha salido esta mañana, porque además es un término que ahora se utiliza mucho, que es atención centrada en la persona. Sí que este término está un poco, bueno, es un poco perverso, ¿no? Porque se diferencia del modelo médico rehabilitador, que se centra como en la curación o en la asistencia, para enfocarse en esta posibilidad de tomar decisiones y participar activamente en la sociedad. Pero una vez más, no es la perversión del lenguaje, de que es tan abierto que, por ejemplo, muchas instituciones están usándolo, o sea, muchas residencias, o sea, muchas personas institucionalizadas están bajo este mismo término sin que se esté llevando a cabo realmente. Y yo lo dejo aquí, que creo que ya me he excedido. Gracias, Noel. Bé, gràcies a Blanca per convidar-me. Gràcies a totes les que esteu aquí. Y bueno, haré la charla en castellano, si os parece bien, ¿vale? Porque había entendido que en principio sería en castellano, pero bueno, total. Primero de todo, a ver, deciros que veo que aquí hay un nivelazo brutal, ¿no? También desde el público veo gente que sabe mucho desde la parte académica, teórica, todo esto, ¿no? Y bien, yo al final solo soy una madre que no me he formado a nivel técnico, ¿vale? Respecto a los cuidados, no obstante, pues bueno, voy a dar mi perspectiva y mis vivencias, ¿no? Comentaros que yo pertenezco al Sindicat d'Amares en la diversidad funcional, ¿vale? Este último término, diversidad funcional, bueno, hay compañeras que no están muy conformes, yo tampoco. Abogo más a decir
discapacidad, ¿vale? Porque considero que es importante nombrar a... No, o sea, que es importante decir discapacidad, porque como término político. Bueno, en todo caso, Sindicat Amaras somos madres y hermanas organizadas, hacemos cuidados de forma intensiva, ¿vale? 24/7 y cuidamos a nuestros hijos e hijas y hermanos y hermanas desde los 0 años hasta que nosotras morimos, ¿vale? Más intensidad que esa. Muchos de nuestros hijos e hijas pues están en situación de dependencia, ¿no? Por lo que necesitan un apoyo intensivo para todas las actividades de la vida diaria. Entonces, ¿qué hace Sindicat Amaras? ¿No? Reclamamos los derechos que están sobre papel se cumplan y demandamos mejoras para les IGES y también en el entorno de los cuidados, es decir, también mejoras para nosotras, aquellas que ahora mismo sin capacidad de poder decidir si queremos o no continuar esos cuidados, que los hacemos de forma obligatoria, queramos o no, ¿no? O sea, estamos obligadas a cuidar. Además, si no hay red familiar, además, si no tienes capacidad económica, ¿vale? Hay una serie de factores, ¿no? Que van dificultando, ¿no? Bueno, total, dentro de Sindicat Amaras nos consideramos feministas porque además somos la única organización que respecto a los cuidados que tiene ese enfoque desde el feminismo interseccional, ¿vale? Y somos asamblearias. Pero bueno, en todo caso, disculpar porque no he podido venir antes, por lo tanto, no sé las compañeras o estas compañeras lo que han podido hablar con detalle, entonces perdonadme si me repito un poco, pero quería comentar un poco cómo el tema de los cuidados, ¿no? Hacer un poquillo de historia así, de andar por casa, ¿no? Conforme las sociedades capitalistas han separado, es algo muy básico, han separado el trabajo de reproducción social del trabajo de reproducción económica, ¿no? Entonces, asociando e imponiendo el primero a las mujeres y el segundo a los hombres, ¿no? Es así como han remunerado las actividades reproductivas con la moneda del amor y la virtud, ¿verdad? Al tiempo que compensaban el trabajo productivo con dinero. Por esto, bueno, pues desde Sindicat Amaras lo que expresamos, y es uno de nuestros lemas, que es el amor no paga facturas ni cotiza. Muchas de nosotras tenemos que abandonar nuestro trabajo remunerado para dedicarnos íntegramente a los cuidados. Sin opción, ¿eh? Es bastante duro. Es decir, los cuidados, para hablar de cuidados tenemos que hablar de renuncias. Por lo menos desde el punto laboral, el punto familiar, que es la tarea y el trabajo que realizamos nosotras, ¿no? Y sí, lo hacemos con mucho amor, queremos a nuestros hijos, pero claro, la carga, ¿quién cuida a las cuidadoras, no? Bueno, el Estado desde luego no, las administraciones no. Entonces, alguna de nuestras demandas, por ejemplo, ¿no? Sería revertir la precariedad que tenemos como madres cuidadoras de por vida. Todo esto proviene también, existe una violencia machista y estructural. Perdón. Total, cuidar a una persona con discapacidad y en situación de gran dependencia es un trabajo, como os comentaba, de 24/7 toda la vida, ¿no? Toda la vida, incluso toda la vida, hasta que morimos, insisto, ¿no? Somos uno de los colectivos más afectados por la carencia de políticas efectivas
no estamos protegidas de ninguna manera, ¿vale? Y al final acabamos desarrollando las mismas enfermedades que las cuidadoras profesionales, ¿de acuerdo? Enfermedades musculoesqueléticas, teniendo en cuenta que no tenemos descansos, no tenemos respiros. Normalmente cuando alguna de nosotras nos veis en las charlas es porque hemos conseguido algún apoyo, pero esto cuesta realmente mucho, ya no solo a nivel económico, sino también en otros, ¿no? En definitiva, bueno, pues, ¿qué son los cuidados para nosotras, ¿no? Para nosotras es aquello que nos permite ser y estar hoy, aquí y ahora, ¿no? Partiendo de la base que todas las personas, como bien decía Noelia, pues necesitamos ser cuidadas con más o menos intensidad durante nuestra vida, conforme todas, bueno, pues somos seres vulnerables y interdependientes, ¿no? Pero bueno, como muy probablemente ya habéis entrado en el tema de qué son los cuidados desde otras perspectivas, pues bueno, y seguro que las compañeras que se expresan mucho mejor que yo, ¿verdad? Pues ya lo habrán comentado. Entonces, bueno, pues deciros que los cuidados, pues esto, nada, se dividen entre cuidados profesionales remunerados, los que serían los remunerados, que por cierto, sí, están muy mal pagados, pero muy mal pagados. ¿Pero por qué? No es casual que todo lo que se relaciona con el ámbito de cuidados esté tan silenciado, tan mainstream, ¿vale? O sea, infravalorado en todas las cuestiones, y además un sector altamente feminizado, ¿no? En lo que se refiere a las cuidadoras familiares, podemos indicar que el 90% somos madres, mujeres. Entonces, bueno, pues observamos que hay un desprecio a la vida en general y hacia nosotras, tanto a nivel social como a nivel político puro, ¿vale? Y por parte de las instituciones, con la negación de ayudas y apoyos, ¿vale? Porque el papel todo lo aguanta. Sobre papel hay mucha normativa y todo está muy bien, pero la cuestión es que no se cumplen, no se están cumpliendo. Y aquellas normativas que se cumplen, aquellos derechos que medio se cumplen, van a medio gas. Y esta es una de las luchas de Sindicat d'Amaras. Lo que reclamamos son derechos y no favores, porque nos va la vida y también la de nuestros hijos e hijas. Respecto al tema de accesibilidad, pues bueno, es importante comentar el ámbito físico, los que yo conozco, ¿no? Sería físico, sensorial y cognitivo, ¿vale? Como Noelia ya ha hecho lo ha comentado, ¿no? Respecto a la accesibilidad cognitiva, ¿vale? Pues bueno, es la comprensión de la información. Es una herramienta que nos facilita realizar acciones y tomar decisiones, en general, a toda la población, con o sin discapacidad, ¿vale? Pero para algunas personas, pues con alta o con necesidades de apoyo, es vital para la autonomía personal y no tener que estar siempre pidiendo ayuda. Porque a veces a esta persona igual no quiere estar constantemente pidiendo ayuda. Por lo tanto, es importante que tengamos presente y entre todas pues se reclame el tema de que la accesibilidad al final la necesitamos todos, pero unos o unas más que otros. Bueno, pues sería, por ejemplo, en transportes, en lo que sería edificios, en productos y servicios, en las tareas, en cualquier ámbito que os imaginéis, ¿no? Entonces, bueno, sobre la discapacidad y los cuidados, ¿no? El tipo de cuidados que hacemos desde Sindicat d'Amaras.
y cómo habitamos con los hijos, ¿no? Y habitamos en los márgenes de los márgenes. Afirmamos también desde el sindicat que cuanta más discapacidad y más dependencia tienen nuestros familiares, el sistema más nos castiga. ¿Vale? ¿Cómo? Pues bueno, no nos discrimina en positivo, obviamente. El maltrato institucional se traduce en la falta de apoyos de todo tipo. De todo tipo. Y hablamos, insisto, de derechos fundamentales. Y en lo que se refiere, y creo que en 3 minutos, si corro un poco, igual lo puedo desarrollar. Bueno, deciros que yo soy madre de un menor de edad que es gran dependiente y con altas necesidades de apoyo, ¿vale? Y apoyo para todas las actividades de la vida diaria, ¿no? Y con movilidad reducida, que tenemos un plus, ¿no? Respecto a esto, respecto a movernos en transporte público, se convierte en una odisea. Es terrible, por mucho que sí, diré, bueno, hay normativa, bueno, sí, normativa que muchas veces se incumple, ¿no? Entonces, tengo compañeras de 70 años que a fecha actual continúan realizando cuidados de alta intensidad, llevan toda la vida. Ellas también han pasado a ser personas con necesidad de apoyo, pero que nadie las acompaña, nadie las está ayudando, ¿de acuerdo? Y es indigno que no hayan recursos para sostener este tipo de cuidados. Con 70 años tú no puedes, ninguna de las presentes, muy probablemente, puede estar cada día haciendo cambios de pañal sin, por ejemplo, algo tan básico y fundamental, ¿no? Que la persona no se llague, etcétera, sin maquinaria. Es decir, me parece muy bien la parte laboral, nuestras compañeras de SAT reclaman y muy acertadamente apoyos en lo que sería elementos para mover a esta persona que requiere esos cuidados de primer nivel, pero nosotras, las ayudas PUA cubren hasta donde cubren. No sé si lo conocéis, pero bueno, es Generalitat, tiene te cubre una serie de elementos de apoyo a los cuidados. ¿De acuerdo? A fecha actual no han salido. ¿Vale? Y además las familias adelantamos el dinero siempre, si lo tienes. Si no lo tienes, y luego te reembolsarán una parte ínfima. Y por cierto, hablemos también muy rápidamente de los sobrecostes que asumimos las familias para cualquier material, incluso para terapias, incluso diagnósticos, incluso material ortopédico. Todo esto lo asumimos y hay unos sobrecostes brutales. ¿Vale? Pero bueno, ya supongo que ya no me queda tiempo o... Sí, sí, sí. ¿Sí? Un par de minutos tienes. Vale. Estoy aquí como... Tranquila. Lo he hecho como muy tranqui, ¿no? En todo caso, quiero recuperar la frase esta del sindicato y probablemente de muchas de vosotras, ¿no? Que el papel todo lo aguanta y aquello que en la teoría la práctica, ¿no? Y explicaros un poco los ejercicios de supervivencia que hacemos en las ciudades, que fuera también van bastante, es bastante supervivencia, ¿no? Fuera de las ciudades. Bueno, ¿qué sucede cuando se incumple un derecho básico, ¿no? Pues que nos arrastra a demandar otros apoyos. Es decir, cuando se incumple, por ejemplo, ¿no? Hablando sobre lo básico, como sería el derecho a la educación. Nuestros hijos no tienen garantizado este derecho. En teoría sí, Sobre papel sí. Entonces,
Luego la realidad es otra, ¿eh? La escuela, lo que es el entorno educativo, es una experiencia altamente dolorosa para muchas familias y criaturas y jóvenes con discapacidad y necesidades de apoyo, ¿eh? Comentaros que en Cataluña, desde el año 2017, existe un decreto de inclusión, ¿vale? ¿Lo conocéis? ¿Os suena? El decreto inclusiva, ¿eh? Bueno, pues también sabréis que se está incumpliendo, ¿eh? Entonces, ¿qué razones nos da la Administración? Bueno, pues lo de siempre. Lo de siempre para cualquier área. No hay presupuesto, no hay recursos. O sea, en 30 años aquí en sí no ha cambiado nada, ¿eh? En general, en ninguna área. A la práctica. Porque ahora tenemos la palabra la inclusión, las curas al centre. Yo personalmente cada vez que escucho las curas al centre me sale una cana. O sea, es terrible, ¿eh? Así estoy. Entonces, y luego que no hay dinero es bastante incierto, esto es bastante falso. Porque las madres luego lo que vemos, por ejemplo, hablando del tema de enseñamiento, ¿no? Educación, la escolarización de nuestros hijos, observamos, pues, ostras, cómo ponen pizarras electrónicas, cómo dotan de tecnología. Oye, qué maravilla. Sí, está muy bien la tecnología, pero claro, cuando nos olvidamos de las personas, del resto de alumnado, aquellos, pues claro, es un problema, ¿no? Aparte, esto de las pizarras hace unos 2 años o así que se implementó, ¿no? Que fue un dineral, ostras, qué bien, pues ya no funcionan. ¿Qué pasa? Pero nuestros hijos, algunos, ahí siguen, ¿no? O sea, es tremendo. O sea, primero la tecnología, luego ya las personas, muy bien, las pizarras electrónicas, entre otros, los dispositivos, las tablets, bueno, en fin. En todo caso, la escuela y batallar por los apoyos necesarios es nuestra segunda barricada. Cuando empezamos esta lucha es nuestra segunda barricada y la tenemos que pasar, o sea, tenemos que estar ahí obligatoriamente, sí o sí, ¿no? Es como una especie de preparación a lo que nos espera, ¿no? Pero bueno. Porque la primera, por cierto, es la del diagnóstico público. Porque, claro, alguien tiene que diagnosticar a nuestros hijos e hijas, ¿no? ¿Qué pasa aquí, no? Algo no funciona. Pues bueno, que sepáis que en la mayoría de ocasiones tenemos que recurrir al diagnóstico privado y pagamos una morterada por ello. Pero bueno, diréis, pues es necesario ponerle nombre, ¿para qué? Para poner herramientas y empezar a trabajar lo antes posible, ¿verdad? Existen los CDI apps, ¿verdad? Pero claro, que nos dan tienen que dar una atención de 0 a 6 años, una atención temprana y poner todas las herramientas a aquello que ya se le ha puesto nombre. ¿Qué le pasa a mi hijo, no? No funcionan. No funcionan. En la mayoría de casos no funcionan. Sí, bueno. Disculpad y nada, ahora corto aquí porque ya me he quedado sin tiempo. Bueno, muchísimas gracias. No, la idea es que ahora pueda haber preguntas y os devolvemos la palabra a las dos y complementáis vuestras intervenciones, porque aún queda otra mesa después, ¿no? Entonces, aquí vamos. Bueno, de entrada, muchísimas gracias a las dos por vuestras intervenciones. Yo creo que habéis como introducido más elementos de debate súper interesantes. Yo me he quedado con dos cosas, ¿no? Accesibilidad y derechos, ¿no? Como si tuviera que rescatar algunos de los conceptos así que más me han resonado de vuestras intervenciones, ¿no? Y la idea esta de la accesibilidad como una condición necesaria para la autonomía, ¿no? Diríamos, entendido, ¿no?
¿Y qué características tiene que tener, ¿no? Esta accesibilidad? Pues María José hablaba de lo físico, sensorial y cognitivo, no solo es lo físico, que es lo que quizás más intuitivamente, ¿no? Tiende a asociar, ¿no? Pero hay elementos sensoriales y cognitivos que son tan o más importantes que lo físico. Y cómo debe ser esta accesibilidad, ¿no? Integral y transversal, es decir, tampoco la tenemos que minimizar o limitar a determinadas situaciones vitales, etcétera, ¿no? Y aquí un poco lo que planteabais era, tiene que ser un derecho y de hecho está regulado, pero hasta qué punto hay caducidad o no de normativas, hasta qué punto el papel lo aguanta todo, pero esto no se materializa, ¿no? Esto yo creo que nos abre un debate súper interesante, ¿no? La normativa es necesaria pero no suficiente, que decíamos, y hay también, ¿no?, la inevitable necesidad de un cambio de cultura, es decir, que entiendo yo, bueno, lo lanzo aquí y ahora daré también. Y después la otra, ya enlazando con los derechos, ¿no?, que también ha aparecido mucho y de manera muy clara, los derechos que podemos, pues de manera más intuitiva, atribuir, ¿no?, a las personas que necesitan, pues, estos soportes para tener una vida al máximo autónoma posible, pero también, como muy bien explicabas, María José, los derechos de las personas cuidadoras, ¿no?, que están en su vida obligación tras obligación y que no pueden decidir nada, ¿no? Un poco, y aquí aparece lo que yo antes intentaba explicar de este choque de derechos, que me parece que lo has explicado de maravilla, ¿no? Es decir, yo tengo que renunciar a muchas cosas para asumir la obligación de los cuidados, que no tiene nada que ver en que yo sea una buena o mala madre. Son cosas absolutamente distintas, ¿no? Entonces aquí me parece que hay un tema de debate y discusión muy interesante que no está nada socializado ni profundizado ni políticamente ni socialmente y que además entra en coalición en otras maternidades como muy intensivas, Disidentes. ¿no?, que aparecen actualmente. Dicho esto, paso la palabra al público. Como mínimo ya hay estas dos cuestiones para comentar. Entonces, seguro que hay algunas preguntas. ¿Sí? Irati, ¿alguien más? ¿Blanca? Vale, pues hacemos Irati Blanca y os retomamos la palabra las dos. Yo en plan oráculo, o sea, total, ¿eh? Porque para mí, o sea, bueno, muchas gracias, que para mí vuestro conocimiento es súper importante porque me siento terriblemente torpe cuando trabajo con estos tipos de colectivos, estas realidades, porque es que es como todo el rato metiendo la pata sin querer y luego pidiendo perdón, en plan de, ay, perdón, no sé qué, ¿no? Entonces, bueno, la pregunta es la siguiente. Mira, nosotros estamos haciendo en Viladecans con Imsol, tenemos un equipamiento público dotacional que queremos hacer, que nos pidieron que hiciéramos con una asociación que se llama ASDIVI, que hacen el ocio inclusivo para personas con diferentes, o sea, dificultades intelectuales, etcétera, etcétera. Y esta gente quiere trabajar sobre todo dos derechos, ¿no? Que era, yo quiero empleo, ya no quiero simplemente que se me reconozca temas de accesibilidad, sino yo quiero poder trabajar también, no hacer manualidades, ¿vale? Por si alguien tenía alguna duda, el macramé no es el empleo. Y la segunda era emancipación, ¿no? Porque pueden ser chavales o no, pero es gente que quiere vivir o convivir con compañeros o este tema, ¿no? Y entonces el ayuntamiento dijo, venga, va, que vamos. Y planteó estas viviendas colaborativas que están ahora justo en concurso público y toda esta leche que estamos haciendo. Y la del ayuntamiento decía, no, mínimo 50 plazas para estos perfiles, ¿no? Que es que lo quieren. Y era la propia asociación ASDIVI la que dijo, 6 y suerte. Pero no lo penséis que es un fracaso, es un buen comienzo, pero aquí también entra la familia y la fusión que tiene cada uno con esto de cómo que se va a emancipar o todo este lío. Entonces, sobre todo desde vuestra experiencia, porque a mí me parecía que estábamos acompañándolo fatal. Aparte de que, pues eso, la política era como, bueno, ponemos los edificios y ya está, ¿no? Esto ya está solucionado, ya se van a ir a vivir ahí, va a salir todo genial, va a haber una trabajadora social que pase de vez en cuando y todo va a salir súper bien, ¿no? Aparte de eso, que era como, la estamos liando pardísima, mi pregunta es, ¿cómo podemos
o sea, dejar esas plazas libres, no solamente poner 6, sino poner más, entendiendo que va a ser algo progresivo, pero al mismo tiempo las personas, las familiares decían, yo también quiero participar en acompañar esa emancipación, quiero estar ahí, pero no sabemos cómo hacer un equilibrio entre dejarlas acompañar y que estén ahí, pero al mismo tiempo que también sean las personas las que decidan, porque nos preocupaban también estas madres corajes, y digo madres porque muchas veces, ¿no? Entonces, como que a veces era difícil el tema de esto, de cómo te veo, cómo te acompaño, cómo puedo dejar espacio y que en esta toma de decisiones, ¿no? O qué está sucediendo aquí. Entonces, si tuvierais una tabula rasa y a criticar a saco, ¿eh? O sea, ¿cuáles son vuestras líneas rojas? ¿Cuáles son las cosas que diríais, mira, pues yo ta, 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 ta? O podéis decir, hombre, Irati, contrátame y ya lo hago, pero que también puede ser, ¿eh? Yo por decir. Vale. Bueno, primero, muchísimas gracias por traer la experiencia encarnada, el conocimiento técnico basado en la experiencia cotidiana y por hacernos vibrar siempre cuando habláis. Y segundo, yo 2 preguntas muy concretas, ¿vale? Creo que vuestra mesa ha presentado como, no sé si una tensión o para mí ha vislumbrado una cosa entre la mesa de Sara y Sandra y la vuestra, que es esta tensión en las políticas públicas, y miro aquí al público porque muchas venís de las administraciones públicas, entre las políticas que son universalizadoras, ¿no? que intentan ser garantistas con el mayor número de población posible, y esa población que tiene necesidades acumuladas, que está en los márgenes de los márgenes, para la que no llega ni siquiera la política pública. O sea, no es que la política esté y no cumpla, es que muchas veces son cosas tan específicas que ni siquiera se ha llegado a desarrollar una acción o una política pública para este caso, ¿no? Entonces, esta es una pregunta, y la otra, o sea, os va a dar tiempo a esbozar, no a desarrollar mucho. Entiendo que las dos, ¿no? Y que tanto las personas, bueno, entiendo este debate entre discapacidad y diversidad funcional, pero que las reivindicaciones se hacen siempre hacia la institución, porque es quien tiene que garantizar derechos, pero me gustaría saber también cuáles son las reclamaciones hacia la comunidad, que también está ausente, y especialmente cuando los cuidados son intensivos, continuos y de larga durada. ¿Quieres que empiece yo y luego desbrozas tú? No, bueno. Bueno, gracias a ti en especial, Blanca, por concederme este espacio. Bueno, en todo caso, sí que desde el sindicato podemos confirmar justo lo que cuantas más necesidad de apoyo tenga la persona, pues más discriminación sufrimos. Entonces, estos apoyos, o sea, crear recursos o imaginar recursos como de forma general, ¿vale? Cada persona tiene, justamente, es que cada persona es diferente. Es decir, cuando hablamos o personas con discapacidad, es que no hay una necesidad única. Entonces, estos apoyos se tienen que individualizar y mucho y afinar, ¿vale? Pero si partimos de la base que lo más sencillo, lo más natural no se está cumpliendo, como sería, insisto, por ejemplo, ayer mismo estuve en San Joan de Déu. Ahí, bueno, ¿qué formación específica tienen la mayoría de trabajadoras de sanidad, trabajadores de sanidad específica? No sé, en el turno que estuve, desde luego, no tenían la formación oportuna para poder tratar a mi hijo. Hablamos de sanidad. No hablamos de algo... O sea, cuestiones muy básicas y específicas que es nuestro día a día. Coger un autobús, coger un metro, todo, la escolarización. Es decir, al final resulta que el propio sistema hace más vulnerables. Nuestros hijos ya son vulnerables de por sí, sí.
pero es que encima los vulnerabilizan más y los hacen más dependientes, porque hay que hablar y hay que decir que la dependencia es un negocio, ¿vale? Y que en muchas, durante estos años lo que vemos y lo que sufrimos, ¿vale? Es que da igual quién gobierne, no importa qué partido político. Por ejemplo, el tema de lo de las superillas no está funcionando. El tema de lo de SAT, lo de las superillas, en el sentido de, bueno, es que no me quiero ir, quizás es algo que podemos hablar después, si te apetece, ¿vale? Creo que es importante porque además también se ha mencionado lo de Vilaveínas y desde el sindicato hemos mantenido diversas reuniones con referentes de Vilaveína, y bueno, hoy por hoy, en la mayoría de casos, pues bueno, no es un sistema que nos funcione, pero bueno, en todo caso, a lo que iba, ¿no? Dando respuesta, intentaré a lo del tema de la vivienda, esto de las madres coraje, ¿no? Ya sé, lo de madres coraje, nos da nos da mucha alergia, pero va. En todo caso, vivienda es un problema, sí, es un problema enorme. De hecho, en Zona Franca se tenía previsto hacer una serie de viviendas protegidas para personas con discapacidad, se harán menos de las previstas. Comentar esto. Es la tónica general. Parece que la gente con discapacidad no tiene derecho a vivir de forma autónoma. Bueno, sabemos que en Barcelona la crisis de la vivienda es enorme, ¿no? Porque la especulación y tal y todo eso, ¿no? Pero desde luego sí que es verdad que las personas con discapacidad tienen menos oportunidades de esto, ¿no? Nosotros en realidad, nosotras lo que queremos es que nuestros hijos e hijas se independicen, ¿no? En la mayoría de casos, y lo único que podemos es más que apoyar a eso, ¿no? A aquellos técnicos, aquellas técnicas que les acompañan o aquella trabajadora social que puede ir pasando por el piso tutelado, lo que sea, no sé qué, pues bueno, darle la información respecto a nuestros hijos e hijas, pero desde luego nosotras no queremos entorpecer esto, ¿no? Pero bueno, sí, y ya acabo, bueno, es una realidad que el tema de la vivienda es un drama, es dramático, pero claro, si hablamos de vivienda tenemos que hablar de lo laboral. La tasa de paro dentro del ámbito DISCA, del colectivo DISCA, es enorme. Por lo tanto, al final estamos en un bucle permanente, ¿no? Pero bueno, no me alargo más. Bueno, yo creo que hemos abierto muchos temas y no sé si voy a poder cerrarlos todos. No sé, a mí lo de Viladecans me ha sorprendido mucho lo de 50 plazas. Quiero decir, o quieren hacer un piso tutelado masivo con 50 personas o no lo acabo de entender. O sea, yo ahí lo único que sí que puedo recomendar y recomiendo siempre es que habléis con las personas con discapacidad en primera persona, ¿vale? Que las personas sean partícipes de los procesos, ¿vale? Hay que modificar procesos, hay que hacer los procesos de formas diferentes, específicamente si son, pues si son... Al final tenemos, yo la primera, o sea, yo trabajo en una entidad de física y orgánica, ¿vale? Por eso he dejado que contestase Mari, pero muchas veces se le tiene mucho miedo a la cognitiva, ¿no? Pero hay muchas guías para poder trabajar de esta forma. Entonces, escucharlos y escuchar, pues si dicen que solo 6 plazas, ¿vale? También, no sé cómo lo veis, pero muchas veces también creamos guetos. O sea, no vamos a crear un edificio entero. O sea, queremos que conviva la gente con otras personas, ¿no? Eso es la inclusión. No queremos crear un edificio de 50 plazas a las afueras. O no sé, claro, es que hay que... Muchas veces lo que tenemos que hacer es cambiar la mirada. Eso lo uno con las políticas garantistas, ¿no? O sea, entiendo perfectamente lo de las políticas garantistas, pero si la política pública no cumple es porque creo que no tenemos la mirada adecuada.
A mí me ha costado muchísimo hacer la primera parte porque en general, y no solo aquí, o sea, en el 8M, en las asambleas, o sea, en todos lados, esto es una especie de guerra constante, porque al final hay como eso, hay un falso muro entre cuidadoras y cuidadas, o técnicos y personas, o sea, y personas de a pie, o no, y entonces es como, ¿dónde queda ese sentimiento? Ya no está, ese sentimiento de comunidad que hablábamos antes, ¿no? O sea, ¿dónde queda toda esta, o sea, nos pasamos la vida, o al menos yo, nos pasamos la vida en un montón de cursos, en un montón de formaciones, en un montón de sitios súper técnicos, y al final la innovación social es volver a los orígenes. O sea, la innovación social es volver a juntarnos todos y volver a tener en cuenta las necesidades de todas las personas. O sea, es difícil, lo he dicho antes, o sea, he dicho, es tan sencillo, que no simple, como complicado, ¿no? O sea, al final, ¿qué queremos todas las personas? Tener un proyecto de vida propio. ¿Qué necesitamos para llevarlo a cabo? Cuantas más accesibilidad haya en el espacio general, más sencillo será luego poner los apoyos, porque los apoyos son específicos y no van en decremento ni de hacer accesible todo, ni de que porque sea accesible no necesites un apoyo específico. Entonces, bueno, es un tema muy complejo, es muy poco tiempo, o sea, podemos seguir hablándolo, ¿vale? Podemos seguir teniendo esto, pero también quería, bueno, hablar un poco de eso, ¿no? De decir que al final es una falta de formación a la diversidad en general de los técnicos, una falta de mirada, o sea, una falta de poder ver a nuestro alrededor y ver toda esa diversidad, ¿vale? Y una falta, ya sea por accesibilidad física, ya sea por accesibilidad cognitiva, ya sea por otros tipos de cosas, ¿no? Como hemos dicho antes, ¿no? O sea, al final, ¿quién es la gente? Yo no estaba en la primera charla, pero me ha gustado mucho lo del homus, ¿cómo era? El homus militante, ¿vale? Porque es un concepto que yo también he pensado muchas veces, no le había puesto nombre, ¿no? Pero al final, ¿quiénes están en los espacios de participación? ¿Y quiénes no están? ¿Y cómo llegamos a esos espacios? Sí. Decía antes la compañera, ¿no? Las personas racializadas. Pues no están, o sea, en la mayoría de los espacios, o están en determinado, ¿no? O sea, ¿cómo jugamos con estas intersecciones? ¿Cómo tenemos en cuenta a todas las personas para poder ampliar la mirada? O sea, si al final, y no quiero que me contrates, pero si al final estamos haciendo las cosas de determinada forma y no sabemos pedir ayuda, vale, pues ahí está el punto. O sea, las entidades también están, yo hoy no vengo como entidad, vengo como personita, ¿vale? Pero las entidades también estamos para eso. O sea, para que se nos pueda preguntar y para poder ayudar, porque nadie sabemos de nada, y vuelvo al inicio de la interdependencia. O sea, al final es eso. Y súper de acuerdo también contigo, ¿no? Con el tema de que ahora estamos intentando arreglar todo con inteligencias artificiales y la innovación social siempre pasa por hacer algo súper tecnológico que no sirve absolutamente para nada. Y para mí al final la innovación social pasa por poner cuatro sillas en la puerta de casa y ver quién se acerca. No, que a veces es más la lógica, o sea, hacer como un poco de, al hilo de lo que decía Noé, es esto, o sea, un poco de, es algo normal. ¿Cómo queremos nosotras ser tratadas? ¿Cómo queremos ser tratadas? Pues trata al que tienes al lado como tú querrías ser tratada, ¿no? Y sin ese prejuicio respecto a las personas con discapacidad o diversidad funcional, porque es que es dramático, ¿no? Y luego también un poquito de eso, de empatía social, porque, claro, hablamos mucho de las administraciones y tal, ¿no? Y en general, desde Sineca Tamaras, quiero decir. Pero claro, la empatía social, ¿no? Es dramático cuando te tienes que bajar de un autobús porque, bueno, te encuentras de todo, tener que discutir por un espacio reservado, etcétera, ¿no? Pero esto es lo más light, ¿no? Que puede pasar a lo largo de una semana, pero bueno, esto daría para otra jornada, pero bueno, o sea, gracias. Bueno, muchísimas gracias. Yo creo que han quedado muchos temas, se han abierto realmente muchos temas y se han planteado temas de discusión profunda, ¿eh? Yo me quedaría con dos, ¿no? Bueno, hay muchísimos, pero yo creo que hay una reflexión que sintetiza como las tres intervenciones de esta mañana que
que es bueno que tengamos en cuenta, que es que a una política pública no lo podemos pedir todo. O sea, no puede dar respuesta a todas las necesidades y problemáticas que tenemos, ¿no? Entonces, es bueno saber cuál es el objetivo de una política pública, que no siempre está claro, ¿no? Entonces, aquí hay una responsabilidad de quien diseña la política de tener claro cuál es el objetivo, implementarlo y evaluarlo en función de este objetivo, ¿no? Porque después si no vienen pues estas tensiones bueno, yo creo que condiciona mucho, ¿no? Y para mí la otra cosa es una tensión, esta tensión que planteaba Blanca, ¿no? Entre las políticas universales y las políticas más específicas o destinadas. De fondo, yo creo que, y lo habéis comentado las dos, Noelia y María José, ¿no? Está la perspectiva de la interseccionalidad, ¿no? Y a mi modo de ver, ¿no? Que también es una perspectiva de estas teóricamente complejas o, bueno, que da soluciones conceptuales por todo, pero cómo lo traduces a la práctica, ¿no? A mí, después de darle vueltas y pensar y evaluar algunas cosas, lo que más me convence es que para aplicar realmente la interseccionalidad en la intervención de la política pública hay que hacer un cambio de paradigma y dejar de pensar en colectivos y pensar en problemáticas. Es decir, si realmente queremos ser interseccionales, porque el colectivo nunca es interseccional, y esto nos lleva a las Olimpiadas de las discriminaciones. ¿Quién tiene más discriminación? Y esto es la trampa de quien le interesa que los vulnerables se batallen por los pocos recursos, ¿no? Entonces yo creo que aquí hay mucha reflexión y mucho debate, ¿eh? Pero nos interesa más hablar de colectivos o de problemáticas. ¿Qué nos sitúa más materialmente cada situación y cada persona con todos los ejes de opresiones y oprimidos y opresoras que tiene cada situación, ¿no? Y esto quiere decir pensar en unas administraciones organizadas de manera distinta, porque les va muy bien y les es muy funcional organizar su intervención a partir de colectivos. Y es menos funcional para la lógica administrativa pensar en problemáticas transversales. Perdón, que te voy a contestar. Y yo ya me callo. A ver, totalmente de acuerdo, pero también veamos quién gestiona esas problemáticas, ¿vale? Y veamos quién tiene estos datos, veamos quién diseña, ¿vale? Y veamos qué tenemos en cuenta. Los datos no siempre están. No, Hay no, muchos están los datos, o datos. sea, nosotros no encontramos, por ejemplo, ningún tipo de intersección entre discapacidad y mujer. O sea, no nos faltan datos por todos lados. También quería comentar que sí que se hacen otras cosas, ¿no? Igual que doy una de cal, una de arena, que lo que has comentado de que hay un greuge de vida económico comparativo, el Ayuntamiento de Barcelona tiene, por ejemplo, un informe de esto. Ya no me mires así, sí, es del 2016 y hace mucho tiempo. Pero no, estamos hablando de datos, ¿vale? Porque es importante la base que tenemos también de los datos Lo para tienen, poder pero no gestionar las aplican, no han hecho problemáticas. ninguna mejora. Punto. Lo tienen, está muy bien hacer estudios, pero cuando no se... Está muy bien hacer estos estudios, como el Ayuntamiento de Barcelona respecto al greuge econòmic que patim les famílies que cuidem a persones amb discapacitat, d'acord. Pero no se ha aplicado ninguna mejora en todos estos años. No solo eso, que además es que seguimos asumiendo sobrecostes brutales. O sea que por lo tanto está muy bien hacer estudios y que por cierto que por cada estudio cobran y por cada mesa y por no sé qué y por no sé cuántos cobran un dineral que es de nuestros impuestos. Pero luego en las políticas y en la realidad no se ha solucionado nada y el informe es del 2007. Por lo tanto, Ayuntamiento de Barcelona suspende, gobierne quien gobierne. Gracias.